Hola, ¿cómo estás? En este episodio quiero compartirte mi propia experiencia con el duelo, cómo lo viví, qué aprendí y sobre todo cómo logré sanar desde el amor y la conexión espiritual. Porque el duelo no se trata solo de perder, sino también de descubrir una nueva forma de sentir, de recordar y de seguir adelante. Así que respira profundo, abre tu corazón y acompáñame en este viaje de sanación. Bueno, y comenzando, tenemos que saber qué es el duelo. Y el duelo es un proceso natural que todos vivimos por la pérdida de algo o de alguien. Y aquí es lo primero que quiero que sepamos. El duelo no solamente se trata cuando perdemos a una persona, también se trata de si perdemos algo, una casa, un empleo, un amigo, una mascota, los niños cuando pierden algún juguete que quieren de una manera impresionante, bueno, eso también se convierte en un duelo. Y se habla que el duelo tiene muchas etapas, ¿sí? Entonces que tiene las etapas de negación, que tiene las etapas de ira, luego viene otra nuevamente, una de negación, luego viene una depresión y luego viene una aceptación. Y se hablan de muchas más, hay autores que hablan de más etapas del duelo. Queremos saber que estos duelos o estas etapas no se viven de la misma manera, en el mismo orden que yo se los dije. Eso depende de cómo lo asimile cada una de las personas de acuerdo a la pérdida que tuvo. ¿Listo? Entonces, quería contarles de mi vida. Yo sufrí un duelo hace 10 años con la pérdida de mi esposo. Y les voy a contar cómo sucedió. Yo me acuerdo hace 10 años que él empezó a trabajar en las noches. Él llegaba muy cansado. Y a mí ya empezó un tiempo en que empecé a verlo como muy decaído, como muy triste, como si se estuviera enfermando. Sin embargo, nosotros el Día del Amor y la Amistad, que se celebra acá en Colombia, más o menos ese día fue el 18 de septiembre, se celebra entre el 16 y el 18 de septiembre. Y bueno, de alguna manera fuimos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Fuimos con unos amigos de la universidad, en ese momento estaba haciendo mi segunda carrera. Y él la pasó tan contento, la pasó tan feliz. Y a veces uno no se da cuenta de las cosas, ¿no? Yo ahí comprendo de que los seres humanos de alguna manera sí sabemos cuándo nos vamos a partir, porque yo me acuerdo que ese día en la noche siempre me decía, durante toda la noche me decía, prepárate porque no sabes lo que te espera. Y yo lo tomé por una segunda opción, ¿no? De qué era lo que él quería hacer después de que llegáramos a casa. Y yo me le reía. Pasamos un día maravilloso, estábamos celebrando ese día de amor y amistad y al mismo tiempo mi cumpleaños, había unos días antes yo había cumplido años, entonces fuimos a celebrar las dos cosas. Cuando llegamos a la casa, él tenía desde la puerta de la casa hasta la alcoba todo, había dejado todo arreglado, lleno de pétalos de rosa, lleno de velas. Él ya había maquinado de alguna manera lo que íbamos o cómo íbamos a pasar en ese momento, ¿no? Ese día. Entonces, resulta que nos acostamos a dormir y él me dijo que estaba muy cansado ese día. Yo le dije que durmiéramos, sin embargo, él estaba preocupado porque todo lo que había planeado, pues su cansancio no lo dejaba. Y yo le decía que no se preocupara. El día siguiente era un domingo, entonces yo le dije, tenemos todo el domingo. Mi hija yo la había dejado donde mi mamá, entonces no había ningún problema. Le dije, ya hacemos lo que tú desees. Sin embargo, cuando nos acostamos, él me dijo, me abrazó y me dijo, te amo. Fueron sus últimas palabras. Yo me acuerdo que en la madrugada él era una persona que roncaba bastante, entonces yo me levanté porque me fastidió mucho como el ronquido y me fui hacia atrás de él y me acosté a dormir. Yo recuerdo de alguna manera que cuando yo me levanté él hizo un sonido raro, pero yo lo tomé como que era el ronquido de él, sin embargo yo me acosté. Y en la mañana cuando me fui a despertar, o sea, me desperté porque mi perrito empezó a ladrar y me acordé que no le había dado de comer. Me levanto y cuando le iba a dar de comer, algo me hizo devolverme. Entonces yo lo abracé y lo empecé a despertar y cuando yo lo voy a besar lo siento frío. Cuando yo lo destapo lo veo completamente morado y me di cuenta que había fallecido. Cuando me doy cuenta de esto, entro como en un shock, ¿no? Y entonces empiezo a gritarle que se despertara. Sin embargo, pues ya viéndolo morado, viéndolo totalmente frío,
No se me ocurre más sino que llamar a su familia y decirle que él se había amanecido muerto. Sin embargo, la persona que me contesta, uno de sus hijos, me dice, llama al 123, que es el lugar aquí en Colombia donde se llama cuando hay alguna emergencia. Ahí es donde yo caigo en cuenta. Llamo al 123, cuento lo que me está pasando en medio de mis lágrimas, de mi angustia, y me dicen allí que le haga reanimación, que si yo sabía hacer reanimación. Yo les decía que sí, pero que ya yo no podía hacer nada. Entonces me decían, Póngalo en el piso". Y yo decía, ¿cómo voy a poner a este hombre en el piso si este hombre era gigante, no era grande, era grueso? O sea, el peso a mí no me daba para bajarlo. E igual en el fondo de mi corazón sabía que ya no podía hacer nada. Bueno, llega la ambulancia, se asume, empiezan a mirar todo y se dan cuenta que sí, que ya ha fallecido, empiezan a interrogarme, empiezan a investigar porque murió en la casa, entonces me pidieron los nombres de las personas que estuvieron conmigo en la reunión, ese día que fuimos a bailar con mis compañeros, y empiezan a hacer una investigación. Resulta que a él se lo llevan y empezamos todo el proceso de, de llevarlo a la funeraria y todo esto que tiene, ¿no? Obviamente entró en una investigación porque algo que a mí no estaba a mi favor era que yo era menor que él. Esta persona era mayor que yo, 22 años, y desafortunadamente en la sociedad siento que a veces la gente cree que un hombre mayor con una mujer menor no se pueden enamorar. O que las mujeres nos enamoramos de los hombres mayores por el dinero. Igual, los hombres menores con las mujeres mayores por el dinero. Y sí, posiblemente puede haber ese tipo de cosas, pero pues en mi caso no era. O en el caso de nosotros no era. Yo siento que era un verdadero amor lo que teníamos los dos. Y habíamos luchado mucho nuestra relación por lo mismo. ¿M? Porque obviamente, por ejemplo, para mis padres no fue fácil y él era menor que mi papá, 2 años. Entonces, todo este tipo de prejuicios y de pensamientos y de creencias que tenemos en la sociedad, pues hacía que para nosotros era más difícil tener esa relación. Sin embargo, bueno, tuve un episodio en la funeraria, yo no tenía muy buena relación con su familia, fue muy difícil esa situación, fue muy difícil en el momento de enterrarlo. Y yo me acuerdo que al día siguiente, cuando a él ya se lo llevaron, al día siguiente que íbamos para la funeraria, antes de la funeraria, yo fui a la iglesia. Y yo fui a preguntarle a Dios por qué a mí, yo qué había hecho de mal para que me lo hubiera quitado, cuando teníamos tantos proyectos juntos. Y entonces, yo me acuerdo que yo fui a la iglesia y ese día me dijeron que no podía entrar porque le estaban haciendo aseo. Yo no sé qué cara yo le hice a la señora. Yo lo único que recuerdo es que yo le dije, solamente quiero preguntarle a Dios por qué me acaba de quitar a mi esposo. La señora abrió sus ojos y me dijo, permítame un minuto, dejó que abriera la iglesia y me dijo, pues te tocaría desde aquí atrás porque estaban haciendo el aseo en la parte del frente. Y yo me ataqué a llorar y le preguntaba, ¿no? Que yo qué había hecho de malo, por qué me lo había quitado. De alguna manera, cuando yo salgo, la señora me dice y me regala como un novenario, es que no me acuerdo, creo que era de Santa Rita, y me decía, si puede verse la película de él, de ella, mucho mejor. Y le voy a decir algo, no pregunte el por qué, pregunte el para qué. En el momento a mí me dio mal genio, porque yo decía, esta señora no sabe lo que yo estoy viviendo para que me diga el para qué. No, yo no necesitaba eso. Sin embargo, yo salí, cogí esa novena. Pasó el momento de la funeraria, del entierro, y empiezo a tener este tipo de etapas. El primero fue negar, ¿cierto? El negarme a que eso era verdad, porque yo todavía no lo podía entender, ¿cierto? O sea, hacía un día, 2 días estaba perfecto, no sufría de nada, y de un momento a otro se me había ido, ¿no? Entonces yo decía, no, esto es un sueño, esto es algo que no está pasando. Entre otras etapas que pasé, me dio rabia, cogí rabia con Dios, cogí rabia con los ángeles, cogí rabia con todo el mundo, con la vida, ¿no? Porque no entendía el motivo por el cual me estaba sucediendo. Y llegué a pensar de que Dios no existía, no quería saber nada de Dios. Después que estaba como en otra negación, entonces como yo me negaba a que él estuviera, yo me acuerdo que yo en las mañanas lo esperaba para que él llegara, desayunábamos y yo me iba a trabajar. Duré, yo creo que unos 15 días, todos los días levantándome a la misma hora, sentándome en mi mismo lugar, con la esperanza de que él abriera la puerta y llegara.
Entré luego en una depresión profunda donde no quería nada, no quería saber. Yo tenía una óptica en ese momento y vivía en la parte de arriba del negocio. Y no quería saber de nadie ni de nada. Me acuerdo que yo bajaba cuando tenía alguna consulta, yo atendía a mi paciente, porque así le decimos acá en Colombia, y ya volví y me subí, porque no quería saber nada, absolutamente nada. Así duré muchísimo tiempo. Me acuerdo mucho que una amiga que vivía ahí en el mismo lugar donde yo estaba, ella era es reikista y me dijo, ¿por qué no dejas que yo te haga un reiki para ver si te puedo ayudar un poco a sanar ese dolor que tienes, a que te tranquilices un poco? Yo pues le dije que listo. Me dejé hacer la consulta y cuando terminaba la consulta me acuerdo que ella me dijo, Nayet, casi no puedo tocarte y estar cerca a ti porque tienes una corte de ángeles inmensa a tu alrededor. Y me tocó hablar con ellos para que me permitieran acercarme a hacerte la sanación. Yo la miré y pues la verdad le agradecí, pero pues yo no creía en nada de eso, ¿no? Yo dije, ¿cuáles ángeles? Yo no estoy con nadie, esto no existe, esto no, nada tiene que ver, ¿no? Yo supremamente incrédula. Pasó hace un tiempo, empiezo en algún momento otra vez a atender, pero con una tristeza absoluta en mi consultorio. Y me acuerdo que llegó una paciente y me pregunta que cómo estoy, y yo le dije que bien. Entonces me dice, es que vengo porque tengo que decirle un mensaje y es, todo va a estar bien, todo va a salir bien, no se preocupe, esto va a pasar. No sé qué cara le hice, yo me imagino que le sonreí o algo o me le burlé porque la respuesta de ella fue, no se ría que esto no se lo mando, esto no se lo estoy diciendo yo, se lo mandan a decir. Y me dice, qué corte de ángeles tan divina que usted tiene a su alrededor. Y ahí es donde empiezo yo a ver que esto no era casualidad. Y empiezo yo a buscar sobre ángeles, pues yo decía, me están hablando mucho de ángeles y son dos personas que no se conocen. Empiezo a investigar sobre los ángeles, que fue con lo que yo comencé, y ella me contacta con su maestra. Yo quise hacer el Reiki de manera individual, no en grupo. Y cuando llego donde esta maestra, ella me saluda con tanto amor y me dice, sigue. Cuando yo sigo, ella dice, sigan. Entonces yo volteé a mirar y no había nadie y me quedé mirándola y me dice, es que no puedo cerrar esa corte de ángeles tan linda que tienes alrededor tuyo y que vienen detrás de ti. Y ahí fue cuando dije, esto no es casualidad, ¿no? Empiezo, estudio Reiki, sin embargo, sigo investigando sobre ángeles y ahí es donde yo entro a este mundo espiritual, hace 9 años. Empiezo a investigar quiénes soy, y empiezo a estudiar y me hago angeloterapeuta, coach angelical, todo lo que he estudiado durante este tiempo. Sin embargo, no hace sino unos 2, 3 años me fui a hacer una consulta también. Quería hacerme una terapia y aparece mi esposo en esa terapia. La persona que me lo estaba haciendo también era medium. Y el mensaje de él fue, ¿cuándo vas a entender que yo tenía que morir para que tú encontraras este camino? Y en ese momento me di cuenta o hice consciente que el para qué se había ido él. El preguntarme por qué no me había servido de nada. Es el para qué. Él se fue para que yo encontrara mi camino, para que yo en este momento estuviera aquí hablándoles a ustedes, para que yo estuviera haciendo las terapias que hago, los cursos que hago, para que yo estuviera al servicio de los demás a nivel espiritual. Y eso fue supremamente bonito. No fue fácil este duelo, el duelo no es fácil y por eso quería hablarles un poco a ustedes sobre el tema, pero sí se puede. Cuando tú entiendes que las personas donde están bien, que están felices, cuando tú entiendes y sabes y tienes tu conciencia tranquila que lo único que le diste fue amor, que le diste todo lo que pudiste en la vida a esa persona, te llenas de una paz y de una tranquilidad inmensa. Y como ya sé un poco de este tema y sé dónde está él, eso también me da paz y me da tranquilidad. Y sé que en algún momento nos vamos a encontrar porque también me dijo algo así como, no te preocupes que el día que te vayas de este lugar, o sea, de este planeta Tierra, el que te va a recibir soy yo. Y siempre estoy contigo. Y vive mandándome mensajes porque yo siempre lo siento. Y entonces, él con cualquier persona que tenga tenga esta habilidad de la mediumnidad, siempre me manda un mensaje diciéndome gracias, estoy contigo, todas las noches voy y te doy un besito de buenas noches,
nunca te he desamparado. Entonces sé que está bien y que donde está feliz. Y empecé a agradecerle a la vida por haberme presentado a ese hombre tan maravilloso, agradecer por la enseñanza a pesar del dolor, ¿cierto? De todo lo que yo tenía que pasar y todo lo que tuve que aprender en ese momento. Así que hoy quería contarles esta pequeña historia mía, que ustedes saben que cada mes les estoy contando un poquito de mí para que me conozcan y sepan por qué estoy en este mundo y que mis procesos tampoco han sido fáciles, porque esté en esta parte espiritual no quiere decir que no sufras o que no te vengan cosas o te pasen cosas que no sean tan chéveres. ¿Qué hice yo para salir de ese duelo y me costó mucho? Primero es empezar a hablarlo, es empezar a darnos cuenta y aceptar lo que nos está pasando, poderlo hablar, ¿sí? Así sea llorando poco a poco y en la medida que más lo hablas, pues dejas de llorar, dejas de sentir tanto dolor, ¿cierto? Esa es la mejor manera para afrontarlo. Permitirte sentir y darte cuenta y decir, ok, sí, estoy sintiendo dolor, estoy sintiendo muchas cosas y está bien y es normal y no tiene por qué avergonzarme o no tendría por qué incomodar a los demás. Yo tengo que vivir mi proceso, ¿cierto? Entonces, me permito sentir, lo abro. Hice un ritual con él y fue nuestras argollas. Yo las enterré debajo de un árbol bonito que encontré y ahí las enterré en símbolo de que yo lo dejaba partir y que hasta aquí había llegado ese amor tan bonito que habíamos vivido, al menos en este planeta Tierra, y que alguna vez nos íbamos a encontrar, que también fue supremamente doloroso. Así que si tú estás pasando por un duelo, que si estás pasando por un dolor, estas cosas tan sencillas te pueden ayudar a mejorar y a ir superando poco a poco. ¿Se vale sentir? Sí. ¿Se vale ser vulnerable? Sí. ¿Se vale llorar? Sí. ¿Se vale gritar? Sí. Lo que no se vale es quedarse mucho tiempo en eso. Entonces, hay que hacer procesos de soltar. Yo le escribí muchas cartas diciéndole, cartas, por ejemplo, diciéndole, dándoles gracias por las cosas que él que de alguna manera me había regalado durante la vida. Le dije las cosas que no me gustaban de él también en carta, todo lo que posiblemente me molestó mientras estuviéramos, porque obviamente no es un ser perfecto, ni yo tampoco, y habían cosas que no me gustaban y que de pronto nunca se las dije. Le pedí perdón por los momentos que analicé que de pronto lo había herido. Le escribí otra carta perdonándolo por las veces que de pronto alguna palabra en un gesto me hubieran herido. Escribí otra carta diciéndole lo que amaba de él y cada carta que yo iba escribiendo le iba quemando. Trataba de visualizarlo y decirle esta carta y se la leía, ¿no? Lo traía a mi mente, lo visualizaba y le leía la carta de, bueno, perdóname por esto y la quemaba. Y poco a poco eso fue haciendo de que yo empezara a salir y soltar. Soltar porque necesitaba paz. Soltar porque tuve una relación después de él y no se dio, porque yo no había terminado mi duelo, porque yo no había soltado lo suficiente. Y mientras yo no sane, yo no puedo tener otra pareja, por ejemplo, porque siempre va a estar la comparación, porque siempre iba a estar ese dolor de que se había ido. Ya en este momento lo recuerdo con mucho cariño. No les voy a decir, después de 10 años que ya cumple este año de su fallecimiento, hay momentos en que me da dolor y lloro y me lo permito hacer. Pero ya los momentos especiales que vivíamos, un día de padre, un día de su cumpleaños, ya lo celebro para él, pero con tranquilidad, con paz, con armonía, con agradecimiento por ese ser tan maravilloso que Dios puso en mi camino. Porque ya entendí el para qué se fue, porque ya entendí por qué lo escogí en mi vida y qué venía a enseñarme él, porque no solamente es por su muerte, él hubo muchísimas cosas que en vida me enseñó. Y eso es maravilloso cuando tú puedes ver al otro como ese maestro, porque ahora lo veo como ese maestro que escogí. Así que si estás pasando por un duelo, en este caso te estoy hablando de este duelo a nivel de la pérdida de una persona, por el duelo que estés pasando, permítete sentir, pero no te permitas quedarte en esa depresión y en esa tristeza y en ese dolor, porque las cosas suceden por algo. Trata de buscar en medio de la oscuridad cuál es la luz, cuál fue tu aprendizaje. Así que espero que este pequeño video te haya gustado, te haya hecho reflexionar o haya llegado a tu corazón. Y si de pronto estás pasando por esta etapa, no estás solo. Muchos pasamos por ahí.
y estamos para apoyarnos, porque con este tipo de cosas que estoy haciendo, por este tipo de videos, de pronto a alguien le puede llegar al corazón y que esté pasando por el momento y puedas decir, ok, yo también puedo. No es fácil, pero yo también puedo. Así que si este video te encantó o te gustó, ponle un me gusta y compártelo con todas las personas que tú creas convenientes, porque le podemos llegar a muchas más personas y estas voces de aliento a veces nos ayudan a salir adelante.